llaman también tecnologías convergentes, porque todas ellas se intentan aplicar al ser humano, convergen todas ellas sobre el ser humano. Las nanotecnologías, biotecnologías, infotecnologías y tecnologías cognitivas son convergentes cuando se enfocan a la modificación del ser humano. Y también se llaman a veces tecnologías para la mejora humana, o para el realce humano, para el florecimiento del ser humano. Human Enhancement Technology. ¿Por qué se llaman así? Bueno, pues porque lo que se persigue es mejorar al ser humano o incluso crear un ser mejor que el humano. Entonces la pregunta es, ¿realmente mediante estas tecnologías conseguimos mejores seres humanos, humanos mejorados, o, bueno, quizá algo como esto, ¿no? Voy a concretar un poquito más esta cuestión para que a partir de aquí ya puedan intervenir ustedes y puedan intervenir también nuestros alumnos. Concretamente, se puede especificar esta pregunta que hacía al principio en las siguientes. ¿Han de tener algún límite las intervenciones tecnológicas sobre el ser humano o ningún límite? ¿Mediante tales intervenciones realmente se consigue una mejora de la persona? ¿Tendremos mejores soldados, mejores atletas, mejores trabajadores? Quizás sí, pero ¿tendremos mejores personas? ¿Las intervenciones tecnológicas sobre el ser humano favorecerán o no la libertad de éste? ¿Serán reversibles? Lo cual es importante. ¿Habrá justicia en la aplicación de estas intervenciones o quedarán reservadas para unos pocos? ¿Deberían estar reguladas por el Estado o ser dejadas a la decisión individual? ¿Habrá intervenciones correctas y otras que sean incorrectas? ¿De dónde podemos obtener los criterios para decidir cuáles son correctas y cuáles no? ¿Crees, por último, que el conocimiento de la naturaleza humana puede aportar estos criterios? Bueno, por mi parte, nada más que decir y sin mucho que escuchar. Muchas gracias. Que no le había dado al botón. ¿Cómo? ¿Vas a decir alguna cuestión o nos dan palabra directamente a nosotros? No, os cedemos la palabra para comenzar el debate con los alumnos cuanto antes. Bueno, está acompañándonos el doctor Miguel Santagada, que es doctor de la Universidad de Laval y profesor en la Universidad de Buenos Aires y ha sido jurado varias veces con nosotros. Y es un amigo. Es un buen argentino, ¿no? Como dices tú, porque dice, por ser argentino, bastante confianza te tengo. Ellos, joder. Héctor. Quisiera saludar a mis colegas. Voy a mirar a la cámara y no a la pantalla. Esta esquizofrenia a la que nos someten las tecnologías hace que mi propia voz me resulte molesta, porque acá se está reproduciendo como si fuera un estadio de fútbol. Espero que no nos estén viendo porque soy muy feo, pero me gustaría que sí vean las placas de la conferencia en PowerPoint que he preparado para continuar. ¿Nos están viendo? Sí, vemos la presentación ahora. Ah, bueno. Sí. Tal vez ustedes puedan apagar el volumen, me dicen los técnicos de aquí. O bajarlo, para que no haya tanto retorno. Bien. Encefalograma plano. Los más jóvenes tal vez no conozcan la historia del aprendiz de brujo.
Esta historia está recreada en la película Fantasía de Walt Disney. La historia del aprendiz de brujo consiste en lo siguiente. Un brujo tiene un chico que le hace la limpieza de su gabinete. Y en cierta oportunidad el chico ha revisado algunos de los artilugios del mago, del brujo. Y en lugar de por él mismo mover las escobas y los cubos de agua para limpiar el gabinete del brujo, decide usar esos artilugios y hacer que las escobas se muevan por sí mismas y ellas limpien la habitación. El aprendiz de brujo nos enseña que podemos usar las técnicas, pero nos deja una triste consecuencia. Desatamos la fuerza mágica de las técnicas, pero probablemente luego no sepamos cómo dominarlas. Y así ocurre, les aconsejo, si pueden ver la película, es Mickey Mouse, el ratón Mickey, quien se ve sobrepasado por la fuerza mágica que ha desatado, y de pronto el gabinete del mago se encuentra inundado porque no puede detener el movimiento incesante de las escobas. Bueno, en continuidad con las ideas del colega que ha precedido el uso de la palabra y que nos ha hablado desde Valladolid, se me ocurrió hacer unas preguntas sobre la democratización de las tecnologías. ¿Quién habrá de controlar, sino nosotros, sino una nueva esfera pública, la generación de nuevas tecnologías cuyas consecuencias probablemente no puedan desatarse? Creo que era una pregunta. Tenemos que evitar, a mi juicio, lo que yo llamo la concepción reificada de la técnica, y que de alguna manera el profesor de origen de la Universidad de Valladolid planteó con sus preguntas. Tenemos que dejar de pensar en la técnica como algo solo de robots, solo de computadoras. Todo nuestro hábitat cultural y social y afectivo, hoy por hoy, está mediado por la técnica. Y tenemos que pensar que atrás de los dispositivos hay algo más que funciones y utilidades. Me permito contar una nueva anécdota. El secador de cabello es un elemento que sirve para mejorar nuestro peinado. Aquellos que todavía disponemos de la suerte de tener pelo. Hay otros a los que se le va perdiendo. ¿Qué hacen los pelados? ¿Qué hacen los calvos? Si han comprado y tienen a su disposición un secador de cabello. Bueno, pueden aprovechar algunas de las utilidades, algunas de las funciones previstas para ese dispositivo y usarlos creativamente. Por ejemplo, dado que larga aire y este aire es continuo, puede avivar el fuego de las brasas y hacer más rápido el asado de carne en la parrilla. Me parece que estoy solo en el desierto. Bueno, la tecnología, pero no es que me parece que estoy espiritualmente solo, me siento profundamente solo, metafísicamente solo. Bueno, la tecnología, concluir, es mucho más que un dispositivo. Y los dispositivos exceden las reglas de su operación. Acuérdense, queridos amigos, del pelado que usa creativamente el secador de pelo. Y pensemos que podemos utilizar estas técnicas para torturarnos los oídos hoy, pero también para comunicarnos con nuestros amigos y colegas que están del otro lado del Atlántico, en esa bella ciudad que es Valladolid y que tengo el gusto de conocer.
tenemos que reflexionar un poquito sobre el poder tecnocrático. El saber tecnocrático nos ha preparado para aceptar pasivamente la opinión de los expertos. Hay algunos que dicen, me someto a la opinión de los expertos. Nada es más contrario a nuestra verdadera felicidad que el someternos a cualquier cosa. Y cuanto más someternos pasiva y ciegamente al poder de la técnica. No nos olvidemos que la técnica en la que estamos pensando es la técnica capitalista, es la técnica industrial que ha contaminado el medio ambiente y que ha llevado a nuestros ríos y a nuestro oxígeno a situaciones muy comprometidas en distintos lugares del planeta. Ciudades del mundo en las que nunca se ve el sol por la contaminación de los gases de monóxido de carbono que lanzan los automóviles. Esos automóviles que constituyen al mismo tiempo la única condición de sentirnos felices y realizados como personas, porque nuestra cultura no nos ha enseñado a realizarnos ni con el pensamiento, ni con la libertad, ni con el arte. Podemos pensar entonces en construir una esfera pública de asuntos técnicos. Podemos pensar en discutir qué necesidades y qué funciones puede suplir la técnica y cuáles son las necesidades humanas que las técnicas deberían cumplir y no cumplen. Pensemos, ¿por qué solo la eficacia es una medida de la legitimidad de las técnicas? Así como las piezas de un mecanismo de reloj no tienen independencia, no tiene sentido separar el display de los botoncitos de la malla. En las técnicas no tenemos que pensar solo en lo que nos da la información del reloj, que es el display, que es la pantalla. Pensemos en el concierto, en la organización y en la función que cumple cada una de esas partes. Y ahí veremos, mis queridos amigos, que parte de las técnicas depende de nuestra inteligencia, depende de nuestro compromiso con el medio ambiente y fundamentalmente depende de nuestra creatividad. Eso es lo que yo llamo el quehacer filosófico, pensar en términos críticos y creativos que superen la pasividad a la que nos somete el confort técnico. Les agradezco mucho y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran formular. Yo quería decir una sola cuestión, porque dado que queremos escuchar a nuestros chicos para discutir las dos posiciones, que es muy interesante, esto de las tecnologías convergentes que ha dicho el catedrático de la Olimpiada Filosófica de Valladolid, es una cuestión muy interesante, y esta cuestión antitética que ha dicho el doctor Santagada realmente es interesante. Pero lo que nos mueve a nosotros en España y en Argentina a pensar que las Olimpiadas de Filosofía, y en este caso pensar en el dispositivo tecnológico, es algo relevante, es una palabra, yo no soy marxista, ¿sí? Es una palabra que encuentro en un filósofo que ahora Laclau y ustedes saben algunos filósofos que están muy en boga dicen o retoman con relación a la hegemonía. Se puede pensar en la hegemonía de la tecnología. El que
Dice así Gramsci: el que una masa de hombres sea inducida a pensar sobre el presente real con cohesión y dentro de cierta unidad es un hecho filosófico más importante y original que la revelación de una nueva verdad por el genio filosófico, revelación que solo queda como presa de un pequeño patrimonio de grupos de intelectuales. Lo que buscamos es socializar el pensamiento, instalar que los símbolos, que los conceptos, en este caso el dispositivo tecnológico, ya sea en la Olimpiada Internacional, ya sea en la Olimpiada, sospecho, me estoy tomando una atribución, Miguel, pero por lo menos en Argentina y no sé ustedes, que lo que buscamos es que jóvenes puedan formar una masa crítica y en este caso pensar el tema de la tecnología desde posiciones tan interesantes como la que ha dicho vuestro catedrático y el doctor Santagada. Muchas gracias. Bien, si os parece, comenzamos el debate. Voy a ceder la palabra a alguno de los estudiantes que me acompañan, a ver si tienen algo que aportar sobre lo que hemos escuchado. ¿Alguno le acompañáis? Miguel, el que quiere hablar es tu hijo y no lo dejas. Bueno, yo quería empezar con esta intervención pues respecto a lo que ha dicho el doctor Santagada. Yo opino que la técnica es, al igual que el arte, una forma de pensamiento, y de hecho creo que la técnica es otra forma de arte, que no está tan alejada en algunos casos de lo que puede ser un cuadro o una obra literaria. Opino además que necesitamos en muchos casos de la técnica no solo como un método de control que puedan utilizar ciertas sociedades para controlar a las clases, sino como una forma de mejorar nuestra vida. No podemos dudar que gracias a la medicina estamos consiguiendo que la gente tenga una esperanza de vida mayor y poder disfrutar de las personas a las que queremos mayor tiempo de ellas. Que quiera hacer una respuesta. Están tímidos esta vez. Bueno, que se acerquen. Han quedado mal. Pues rápidamente, porque en el año 2050 ya ha terminado la video. Chicos, ¿alguno de ustedes? Vamos rápido. Juan. Perdona, pero no se oye, ¿eh? Creo que no está activado el micrófono. El micro que funciona es el inalámbrico. Bueno, mi opinión es que la tecnología y la técnica, o sea, lo que estamos debatiendo el día de hoy no son progresos medicinales ni obras de arte, sino como la tecnología se ha instalado como un instrumento más de dominación y de reproducción de la desigualdad. Creo que
el hecho de que las personas vivan más es positivo y es indiscutible, pero es real que en otros continentes todavía siguen teniendo problemáticas muy serias, como el hambre, la pobreza y otros problemas. Es decir, para ser concreto, no es tanto la tecnología, sino la tecnología como instrumento de reproducción de la desigualdad. ¿Alguien quiere decir algo? Beatriz. ¿No? ¿Quieres contestar? Contesta. Vamos. Bueno, quisiera yo ser el que conteste al compañero de Argentina. Yo soy Guillermo, soy del Instituto de Río Duero, de Tudela, aunque yo vivo en Salón de Duero. Respecto a lo que ha dicho él, de que el objetivo de esta conferencia es ver la tecnología, aparte de los desarrollos medicinales o del arte, también las desigualdades que la propia tecnología está creando, aunque es cierto, es indudable que estamos viendo desigualdades producidas por la tecnología, es también innegable que muchas empresas tecnológicas, no las grandes empresas capitalistas, sino empresas independientes que empiezan a surgir, están intentando, mediante la tecnología, conseguir conectar a todo el mundo. Es decir, nosotros hemos... Y la primavera árabe, por ejemplo, ha sido extendida gracias en parte a Internet y las redes sociales. Y eso es algo que no se puede negar. También creo, y en mi opinión, gracias a la tecnología, podríamos acabar antes con el hambre en el mundo u otras cosas, porque el problema principalmente en esto es la falta de colaboración que tenemos en los países más ricos hacia los países más subdesarrollados. Pero si conseguimos introducir esta técnica que tenemos nosotros en esos mismos países, van a poder ser ellos mismos capaces de acabar con estos problemas que tienen en cuanto a hambre, economía y, bueno, pues, todos estos problemas. Marcelo, disculpa un minuto. Simplemente me gustaría que el debate no se convirtiera en una polarización de la técnica, sino que también, por ejemplo, retomásemos un poco las cuestiones que han planteado el doctor Santagada y por aquí también Alfredo, relativas a las tecnologías aplicadas al ser humano. Es decir, no solo, yo qué sé, los alimentos modificados genéticamente, cosas parecidas, sino cómo la tecnología afecta a lo que somos. Le están vacilando. Excelente. ¿Puedes intervenir, Marcel? Es que Guille ha dejado el listón muy Acá alto. hay una niña que quiere hablar de Argentina. Quería decir algo respecto a Los Ángeles, me llaman. Soy de Santiago del Estero, en la provincia del norte de Argentina. Bueno, yo quería hablar respecto a lo que había dicho el doctor Santagada de la influencia de la técnica, es decir, sobre el hombre. Creo que lo que produce es más bien una alienación, se podría decir, como una expropiación de lo humano, en el sentido de que se pierde, por ejemplo, el pensamiento crítico o la interacción entre lo humano, digamos. En ese sentido, lo que decía comparaba con la aguja del reloj, yo lo entendía más como una alienación del humano. Creo que ese sería el punto negativo, se puede decir,
de la tecnología sobre el hombre. Pero por otro lado, en cuanto a técnicas, también el hombre tiene una importante, digamos. De lo que se trataría más bien creo que es de que no se pierda el control, es decir, de que el hombre controle la tecnología y no al revés, sería. Es muy importante lo que están diciendo los chicos y lo que dijo el doctor Santaolalla, Miguel, de que no se ponga un partido entre el Barcelona y River, o sea, o Boca. Y quisiera aclarar que acá ha venido un gran catedrático de la Universidad de Buenos Aires, hacemos una videoconferencia el doctor Enrique del Percio, sin por el cual conferencia, pido un aplauso que hacemos por que se carta. encuentra ahí. Se están motivando, ¿eh? Esto no puede ser. Daniela. Vamos, Daniela. No seáis tímidos. José, Bovea. Sote, tretas. A mí si me lo escribís en una hoja, también lo digo. Nombre, instituto. Y el pueblo, el pueblo. El pueblo es importante. Quinto C. Soy Clara, del Instituto IES Delicias de Valladolid, y respecto a lo que estábamos hablando, pues estoy un poco de acuerdo con lo que decía Ángeles, que realmente el hombre debería controlar la tecnología y no la tecnología al hombre, porque sí que es verdad que ahora mismo estamos como muy deslumbrados por la tecnología, quizás muy acostumbrados a ella y prácticamente todo el mundo va a los sitios con su móvil o bueno, usamos un montón de aparatos electrónicos en general y mucha tecnología y bueno, que todo eso nos aporta muchísimo, eso está claro, pero también hay que dosificarlo un poco y saber un poco cuándo parar de usar toda esa tecnología y usarla correctamente. Y bueno, nada más. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Lucía López, del Colegio Alfonso Stormi, que es de la provincia de Buenos Aires. Mi opinión con respecto a la tecnología aplicada sobre el hombre es que si bien podríamos llegar a crear un cuerpo perfecto con la nanotecnología y la biotecnología, seguiríamos siendo imperfectos por dentro. No cambiaría nuestra esencia humana y seguiríamos siendo las mismas personas que somos ahora sin la nanotecnología o la biotecnología. Le damos la palabra a ustedes. Otra vez. Demos la palabra. Da tu opinión sobre eso, no tienes que... Sote, tretas. Si opinas, la palabra en público. Santi, si opinas, caña. Mientras los chicos debaten quién habla, yo quería decir una cuestión que me parece relevante, que lo que se está poniendo en discusión de parte de los chicos y no sé de los catedráticos es que las tecnologías, si son neutrales o no, si las tecnologías convergentes, como dijo el catedrático español, las cognitivas, la biotecnología, si todas las tecnologías
si son neutrales o si portan algún interés. Entonces, me parece que la discusión sobre los conceptos tan relevantes dichos por el catedrático de la Universidad de Valladolid, de la Universidad de la Olimpiada de España, y el doctor Santagada de la Universidad de Buenos Aires, de la Olimpiada de Argentina, tiene que ver con si las tecnologías portan intereses o son neutrales, me parece. Digo, para no entrar en posiciones antitéticas. No sé qué le parece, doctor. Doctor Santalaya. Sí, la cuestión de la neutralidad de la tecnología es una cuestión clave en el pensamiento filosófico y hay que pensar que algunos autores distinguen entre tecnologías nuevas y tecnologías novedosas. Las tecnologías nuevas son las que nos cambian la vida, como por ejemplo Internet o la telefonía móvil o el automóvil, y las tecnologías meramente novedosas son las que satisfacen alguna necesidad, como por ejemplo el secador de pelo o algo por el estilo, ¿no? Las tecnologías que son realmente nuevas nunca son neutrales, porque cambian nuestras capacidades, favorecen nuestras necesidades, pero al mismo tiempo generan nuevas necesidades. Es decir, nos liberan de algunas cosas, nos facilitan algunas cosas y nos atan algunas otras. En el momento en que uno tiene un automóvil, tiene que ponerle gasolina. En el momento en el que disponemos de telefonía móvil, estamos al mismo tiempo atados a la telefonía móvil, a los celulares. Lo que sucede es que en cada caso hay que, digamos, no idealizar la tecnología, sino saber que al mismo tiempo que libera, esclaviza, y hacer los balances necesarios para saber cuándo nos merece la pena utilizar ciertas tecnologías o no utilizarlas, o utilizarlas de otra manera. De todos modos, yo desde el principio pretendía, y quizá también en la estela de lo que comentó Miguel Santalaya, centrar la cuestión en las tecnologías aplicadas al propio ser humano, es decir, cuando tecnológicamente no solo modificamos la naturaleza, sino que intentamos modificarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, mediante la biotecnología se puede intentar mejorar la genética humana. Eso genera enormes problemas filosóficos. Es decir, podemos pensar hasta qué punto eso es justo, hasta qué punto es deseable, hasta qué punto anula la libertad de los nacidos después de una selección genética, hasta qué punto desencadena todos los fantasmas de la eugenesia, etc. Entonces, este tipo de cuestiones, bueno, pues me gustaría oír la opinión tanto de nuestros estudiantes acá como de nuestros colegas argentinos. Hola, no sé para dónde debería mirar. Ahí. Esta es tu cámara, guapo. Soy Juan Igri, ya a estas alturas exolímpico. ¡Qué sobrada! Quería iniciar tal vez rescatando, tiene razón Santagada, muy molesto esto de que rebote el sonido, rescatando también las preguntas iniciales, no tanto los lineamientos de Santagada, tal vez agarrando algunas ideas, pero más que nada partiendo de las preguntas que dieron origen al debate. Ah, qué molesto es esto. Bueno, la idea es, las tecnologías hasta ahora, de mi perspectiva, fueron planteadas no como una cosa que es parte íntegra del hombre, sino como una creación, como algo que está totalmente ajeno, afuera, que aliena, no como parte del hombre mismo, sino como una creación externa que se para enfrente del hombre y que la domina desde afuera. A mi gusto, la creación de la tecnología o de la técnica en general corresponde al hombre de manera íntegra. ¿Qué es esto? El hombre no crea cosas y esas cosas pasan a estar fuera de él, sino que todo lo que el hombre crea, en cierta manera, integra la vida social del hombre, los enunciados del hombre. Por ejemplo, desde que está Internet, es posible decir que, por ejemplo,
verdadero enunciado en el cual yo hablo de que estoy hablando con ustedes. Si yo hace 200 años... Si yo hace 200 años decía que estaba hablando con alguien de España desde Argentina, nadie me lo hubiera creído, menos si decía que lo estaba viendo. La tecnología, en ese sentido, no afecta solo el cómo vivimos, sino el cómo nos pensamos, en qué manera podemos pensar el mundo, en qué manera podemos decir que la realidad existe. Entonces, desde esta perspectiva, qué molesto son para palabras con P que me rebota el sonido, desde esta perspectiva, es difícil tal vez resolver si la aplicación al individuo es meramente una aplicación de una tecnología o es ya una modificación previa. El que exista la tecnología genética implica que nosotros ya estamos pensando cómo modificar al hombre. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe el hombre pararse ante esta situación de tener la posibilidad de modificarse y decir, si yo tengo esto, ¿cómo me modifico? ¿Qué realidad hago si me modifico? ¿Qué realidad hago si me modifico? ¿Vería distinto el modo del hombre que es más atlético, más inteligente, que es capaz de hacer las cuentas que hace una computadora? ¿O no haría nada? Digamos, ¿es más válido o es mejor la vida de ese hombre atlético o la nuestra? La tecnología cambia nada más que yo pueda levantar un ventilador o saltar hasta ahí arriba, digamos, ustedes no ven el ventilador, hay uno colgado, o también nos modifica en un sentido muy profundo, que la persona esa que salte va a pensar la vida, la democracia, la justicia o el deseo de maneras totales y absolutamente diferentes. Más que nada quería decir eso, que no es nada más un problema social, de si yo voy a hacer mejor o no una revolución por el internet, o de si una persona va a hacer tal cosa, sino que modifica no al hombre y a su entorno, sino al hombre en el sentido más profundo posible, en cómo ve la realidad. Nada más. No, mola más. Vamos a ir, güey. Hola, muy buenas. Llevo unos años ya de Soy bachillerato. Rubén, he sido alumno del Instituto Río Duero. Hablando del tema de la implantación de la tecnología a los seres humanos, yo creo que se ha tratado desde un punto de vista que comentó el señor doctorado, desde el punto de vista cognitivo, y yo creo que si unas cuantas de las preguntas se refiere a si cambiaría nuestra persona, si seríamos mejores o peores, creo que se debe haber hablado de la manera socioafectiva más que de la cognitiva. O sea, podemos cambiar algo en nuestra mente, pero creo que lo que afectaría sería algo en nuestra conducta, ¿o no? Entonces yo creo que sería el planteamiento que debemos interiorizar y pensar si se podría aplicar a personas con autismo que tienen una barrera socioafectiva con los demás. Nada más que decir. Por eso. ¿Cómo te quiere la cámara, Santi? ¿Cómo te quiere la cámara? A propósito de lo que decía ¿Cómo te quiere la cámara? el joven estudiante, yo quiero recordar Orgojo, en los comienzos visiten de el mi carrera Ecodrog. Haz académica, publicidad, tío. participé de un proyecto de investigación cuando las computadoras personales eran incipientes para mejorar la comunicación no de las personas autistas, sino de las personas hipoacúsicas. En ese sentido, la intervención de la tecnología en ciertos casos
de discapacidad, vamos a llamarlo así, no me gusta la palabra discapacidad, pero es para entendernos, y en homenaje a la hora, quiero decir, la intervención tecnológica en la vida de las personas con dificultades físicas ha sido decisiva en los últimos 30 años. Y esto es un homenaje que le tenemos que hacer a la inteligencia humana que intenta igualar las condiciones de acceso al conocimiento y a la existencia digna aún de aquellas personas que lamentablemente carecen de las aptitudes biológicas o psíquicas para ser iguales al resto de las personas. Le damos las palabras a ustedes. ¿Alguno de vuestros jóvenes? ¿Tu padre? ¿Cómo? Si no se anima ninguno, Marcelo, por continuar un poco con el debate, ya casi un poco enfilando Acá tenemos uno y otro. Tomás, y no sé si alguno de ustedes sería bueno que... ¿Alguien quiere decir algo luego? A ver qué dicen. Vale, pues intervienen vuestros dos alumnos y luego vamos ya con una pequeña ronda de conclusiones. Que es la hora de la merienda, díselo. Aunque yo no sé Hola, que sí. mi nombre es Julián, soy el alumno del Galileo Galilei. Tengo dos cuestiones con esto de implementación tecnológica. La primera es que estoy de acuerdo que la tecnología avance, pero la realidad es que hoy la tecnología está estupidizando al hombre y lo esclaviza, entonces no deja avanzar a los más jóvenes y llega el punto en que no nos vemos más por lo que queremos. Lo que me refiero es, en un momento vamos a dejar ir al colegio porque el colegio va a estar desde la computadora de nuestra casa, y vamos a dejar ir a una oficina porque puedo trabajar desde casa. Entonces vamos a poner los sentidos humanos a pasar a que todo me lo resuelve la tecnología. Estoy de acuerdo que la medicina avance porque hay que solucionar la salud y es súper importante como la educación, pero si la medicina avanza, va a haber que cambiar el sistema jubilatorio de cualquier país, porque habría que hacer que los ancianos trabajen mucho más porque la salud avanza. Entonces habría que replantearse 1000 cuestiones y no es tan fácil. Entonces creo que sí, que la tecnología esclaviza al hombre y ya no estamos actuando por nosotros mismos, sino para la tecnología. ¿Alguno de ustedes? Venga, que sí, no nos sale. Se están dando un palo. No, yo no. Yo es que no lo estoy entendiendo, ¿eh? ¿Por qué? Ah, Víctor habla. A ver, por aquí, un minuto por aquí. Víctor habla, ¿qué? No. Cuidado con lo que dices. Mola mucho porque está el zoom. ¿Cómo se quita el zoom? ¿Pero cómo se quita el zoom? Ven. ¿Era eso, no? Sí. Hola, buenas tardes. Soy Víctor Sierra, alumno del IED Duero, de Puerto de Duero. Y solo quería decir que en relación con la tecnología son avances y van a ocurrir sí o sí. Y el hombre avanza, igual que el hombre avanza la tecnología y otras miles de cosas. Y no se van a detener ahí aunque nosotros queramos. Simplemente son acomodaciones, como el último alumno que acaba de hablar. El hombre lo que busca es la comodidad. En el momento en el que le das la comodidad, rehuye de todo lo demás. Llegará un punto en el que sí, estemos tan cómodos y tan a gusto que no queramos más, pero eso depende de cada uno. Cada uno decide si accede a la comodidad o no. Y nada más, no quería decir nada más que eso.
soy Florencia Rodríguez, de Estancherría. Y lo que quería decir, bueno, retomar lo que dijo el chico, el compañero, y el compañero de acá, que tiene que ver esto mucho que ver por cómo recibimos nosotros la tecnología. Yo creo que esto de que nos dejemos esclavizar, la actitud que tomamos frente a ella, y me parece que nuestra reflexión tiene que estar basada en esto, porque la tecnología nos ha brindado muchas alternativas para tener, nos ha abierto muchas fuentes nuevas. ¿Me escuchan bien? No, bueno. No, mientas. Sí. Que la tecnología nos brindó muchos medios nuevos y fáciles para hacer cosas que ya hacíamos antes. Lo que estaría bueno es tomar estas tecnologías y hacer más cosas nuevas, mejores, y recibirlo nosotros de esa forma. Plantearnos nuevos problemas. Otras cosas para ver. Nada. Le damos la palabra. Y Vamos Hernando ya, Marcelo. ¿Alguien más quiere de allí o de acá decir algo? ¿Alguien por aquí? Última oportunidad. Última oportunidad. No. Ahí. Aquí, madre, ¿cómo se levantan tres. Marcelo. Son charlatanes aquí, ¿eh? Marcelo, disculpa. Que se nos hace de noche, esto no se entera. ¿Y si nos levantamos? Disculpa, Marcelo. No te oyes. ¿Sí? Están hablando de Marcelo. Cállate, dicho. ¿Conoces a Marcelo? Buenas tardes, soy Maxi, William Morris. Quería plantear la siguiente cosa, no sé si llegaron a alcanzar a ver el PowerPoint del doctor, que había una pregunta que decía algo de democratizar la tecnología. ¿Hasta cuándo podemos llegar a pensar la democratización de la tecnología cuando tendríamos que empezar a pensar que la tecnología no nos genera una dictadura, que nos controle a nosotros y ponernos a pensar que la tecnología avanza y cuánto de nosotros por tener un celular último modelo podemos llegar a ser mejor persona, como muchos plantean, y llegar a pensar eso, ¿no? Que una tecnología nos puede llegar a ser mejor persona mientras se están perdiendo los valores humanos de un encuentro cara a cara. No, quería más que nada dar mi opinión sobre que no considero que la tecnología sea tan ajena a nosotros, y como dijo mi compañero del Instituto William Morris, la tecnología nos está sumisando a nosotros, porque se ve hoy en día que en muchos lugares los jóvenes están como enseñando a sus padres, los mayores, a manejar las nuevas tecnologías, y a nosotros nadie nos enseña a cómo utilizarlas, sino que aprendemos con el tiempo mientras nos familiarizamos, y eso me parece a mí que en la sociedad como que se pierde la concepción de humanidad. ¿Alguno de ustedes? Cerramos. Marcelo, disculpa. Espera. De verdad. Buenas, yo me llamo Mercedes y yo quería decir al anterior chico que ha hablado que yo sí pienso que la tecnología sí nos está dominando a nosotros, a los jóvenes, porque siempre queremos estar con los móviles o con alguna red social
Y también responder a una de estas preguntas que hay aquí, la de que si debería estar regulado por el Estado o dejar la decisión individual. Pienso que deberíamos nosotros elegir e intervenir nosotros en la tecnología y no el Estado. Nada más. Hola, buenas tardes, buen día para todos los de acá. Soy Lucio Sabolino del Colegio Galileo Galilei y mi pensamiento es más bien que tendríamos que pensar que más allá de que todo un avance tecnológico pueda mejorarnos a nosotros, pueda hacernos vivir más, pueda hacernos más inteligentes, más fuertes. Creo que la pregunta que nos tendríamos que plantear todos sería si nosotros como personas estamos capacitados para recibir ese regalo, si podríamos, qué podríamos hacer, si el bien o el mal con ello, qué causa podría pasar. Creo que la historia generó, nos demostró que todo avance tiene una pérdida y creo que eso tendría que ser lo que tendríamos que razonar todos y de ahí sacar conclusiones personales. Gracias. Sí, se parece que son los fondos. Sí, Marcelo, disculpa. Esta intervención y llevamos con una ronda final, ¿de acuerdo? De los profesores y demás. Y esas cosas que suelen hacer. Bueno, mi nombre es Sofía, soy de Santa Catalina y lo que vine a plantear es que más allá del avance tecnológico que se busque para poder llegar a un futuro más avanzado, es pensar más que necesitamos hoy en día, que es lo esencial que hoy necesitamos tener. Ya que si algo nos ha enseñado el gran avance tecnológico que ha habido en estos pocos años, es que este avance tecnológico cada vez nos ha llevado a la poca comunicación entre personas. No hay nada más típico que ver dos personas en un bar, uno sentado al frente del otro, sin embargo los dos con el celular sin mirarse las caras. Yo creo que lo que hoy tendría que ser nuestra prioridad, no buscar un avance tecnológico para ser más avanzados, sino es buscar poder mantener nuestra esencia de ser humanos. Bien, le damos la palabra a tu catedrático, Alfredo. De acuerdo. Bueno, pues nada, sencillamente quería despedirme y bueno, enviar un saludo, creo que he oído que hay alumnos del Colegio San Bañá. Quería enviarles un saludo de un exalumno marista de este lado del Atlántico y agradecerles a todos los asistentes por haberme dado la oportunidad de estar en este acto que me ha parecido encantador en muchos sentidos, mediado tecnológicamente, por supuesto, y en él mucha gente ha dicho que la tecnología digamos, no debería sustituir el contacto y la interacción humana, de modo que esperemos que alguna vez este contacto tecnológico que hemos tenido se pueda convertir también en una interacción cara a cara. Muy buenos días allá, muy buenas tardes aquí y muchas gracias. Estimado colega, somos dos los exalumnos maristas. Yo fui a la escuela primaria, a un colegio de los hermanos aquí. Bien, quiero transmitirles como últimas palabras mi reconocimiento y mi gran emoción a los estudiantes españoles, a los estudiantes de Argentina, por esta inquietud y esta preocupación que manifiestan frente a los problemas que se avecinan. La sociedad necesita más democracia, la sociedad necesita más pensamiento y tenemos que ser lo suficientemente valientes como para escucharnos, lo suficientemente pacientes para seguir buscando las soluciones y lo suficientemente valientes para seguir adelante. Muchísimas gracias. Yo quería retomar las palabras del
doctor catedrático español, y me parece que acá se ha suscitado un problema muy interesante, que es esta tecnología, esta intervención educativa tecnológica ha sido favorable para los alumnos, ha sido favorable para la cooperación educativa internacional entre dos países que son hermanos, y nos han generado sentimientos, pensamientos y vínculos. Es decir, toda la discusión que ha suscitado con dos excelentes intervenciones de vuestro catedrático y del nuestro, tiene que ver con el tema de que la tecnología para nosotros no es neutral. Depende para qué se la utilice en la intervención que se haga, y me gustó mucho el término que dijo el catedrático tuyo, Miguel, intervención tecnológica, porque nosotros hablamos de la filosofía como intervención teórica, y entonces es muy interesante esto. Una gran felicitación a los alumnos españoles. En la Olimpiada esta vez han participado mucho más los alumnos de España y Argentina, y les agradecemos mucho a la presencia de cada uno. Te dejo la palabra, Miguel, y muchas gracias. Pues simplemente daros las gracias por seguir ahí. La verdad es que el debate, la pena de esto es que siempre, como dura muy poquito, pues se puede debatir poco. Yo quería haber sacado la cuestión de si podríamos clonar tecnológicamente a Messi, por ejemplo, y hacer un doble para que ganéis el Mundial y estas cosas. Pero bueno, en cualquier caso, me quedo evidentemente con tu mensaje, y sobre todo con los frutos educativos y filosóficos, y con los lazos que estamos empezando a crear entre Argentina y España. Y simplemente agradeceros el estar ahí y deciros que nos vemos en septiembre, en la que será ya la tercera videoconferencia. Muchas gracias. Claro.